Bueno, vamos a hablar del coronavirus o el virus que se quiere coronar. Tardamos un poquito en la enseñanza. El domingo anterior la pensaba dar, pero prefería esperar una semana. Hay muchísima información. El problema es que ha sido tan diferente que ha provocado mucha confusión, ha provocado mucho miedo y sobre todo pues que la gente ni siquiera luego en ocasiones sabe a qué se refiere la palabra virus. Estamos entrando en una etapa. Desde hace 3 años yo hablaba a los pastores y les decía que teníamos que empezar a predicar acerca de la escatología. Eso significa los sucesos de los últimos tiempos, no del fin del mundo, sino de la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. Y todo está aquí en la Escritura. Ya dimos ese mensaje en la mañana. Rara vez repito yo un mensaje 2 veces, pero es necesario hacerlo así. Entonces traté de hacer una información lo más completa. Me tardé un poco, repito, porque con tantas cosas, dimes y diretes. Y vamos a terminar con nombres en hebreo para romper todo lo que se está dando, y usted lo verá en el canal, también lo podrá repetir y de alguna manera estar orando de esta forma. Amén. Voy a leer Mateo 24, vámonos un poquito rápido para ser más ágil. Primero les voy a leer Levítico capítulo 11. Aquí habla acerca de los animales puros e impuros. Impuros no para comer, son los llamados impuros. Fueron animales creados para limpiar el planeta. Y los animales puros son creados para comer. De ahí que los impuros son en mucho portadores de bacterias, de germen, de virus, en algunos casos. Y los puros se supone que son animales, sus células compatibles con nuestras células, y nos dan la salud, la fortaleza y el alimento adecuado. Y los impuros, sus células no son compatibles con las nuestras, y sin embargo, como dicen por ahí, el hombre es el único animal más desordenado. Esto dicho por la ciencia. De tal manera que el ave come cierto tipo de alimento exclusivamente, de no ser águilas, cóndores, gavilanes, que también comen carne de animal. Pero los peces, de acuerdo a el mar y así, los terrestres, mamíferos. Pero el hombre come de todo. Este es el detallito que tanto nos puede afectar. Bueno, Mateo 24, como todos sabemos, habla de una forma bien actual. La profecía, el profeta, maestro Yahshua es el que de esta profecía: guerras, terremotos, rumores de guerras, hambres, y dice que la maldad crecerá de padres contra hijos, hijos contra padres, falsos mesías, falsos profetas, falsos cristos. Y cuando llega aquí, Mateo 24 al verso número 7, dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes es equivalente a plagas, equivalente a todo esto que se está viviendo. Es una de las profecías. Ahora, cuando vamos a Levítico, me salté muy feo, estábamos hablando de los animales puros e impuros. Les voy a leer solamente del verso 13, del verso 11 de Levítico, dice así: os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos, hablando de animales impuros. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Luego dice también el cerdo, el verso 7, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas,
pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Aquí el cerdo es un problema porque es una carne exquisita y a nivel nacional, México, provincia, todo es un alimento que se come en un porcentaje altísimo. El problema del cerdo es que provoca 35 enfermedades, hablo científicamente comprobadas, y entre ellas de las más críticas, la de los ¿cómo le llaman? En el cerebro del humano, ¿qué? Ahora, el cerdo no tiene poros, no puede despedir las toxinas de su propio organismo o de lo que él pueda comer. Aun cuando ya hay criadero y alimento supuestamente especial, estamos hablando de lo que dice la Biblia y lo que provoca en el humano. Tan no es compatible sus células con las del humano que una muela que le saquen una cortada, no sé, de una operación, lo primero que le dicen es no coma cerdo, porque se infecta. Si fuera compatible no se infectara, si fuera compatible no generaría casi 35 enfermedades. Y Dios nos libre de que se le active un virus al cerdo, porque sería algo de veras tremendo, ¿no? Ahora, cuando hablo aquí de los peces que deben tener escamas, como la mojarra y otro tipo de peces, porque los que no tienen escamas, así como el camarón, se alimentan del excremento de los peces. El camarón riquísimo también, rico en fósforo, sí, tienen vitaminas, pero por eso lo sostienen también en operaciones y todo, porque se alimentan de eso. Hay otro tipo de, hablando de lo marino, que como el pez grande, como el pez chico, pero se alimentan de los peces ya muertos, podridos y todo eso. Algunos peces sin escama y algunos otros por ahí, ¿no? Es lo que dice la Biblia y habla cantidad de... Cuando llegamos a los animales alados, dice así la palabra del Señor: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, será abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor. Como verán, azor no sabemos qué tipo de ave es. El águila es un animal precioso, real, a ese nivel lo llaman también, pero de alguna manera no es para comer. El gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, el abubilla y el murciélago. Aquí dice ¿qué dice? El murciélago. Bueno, y luego habla de todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, mínimo tendréis en abominación. Y el verso 23 dice: todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Bueno, ¿quién va a comer murciélago así directo? En nuestra raza no. Pero hay países como China, la India y otros alrededor de ellos que comen tarántula, serpiente, iguana, y ahora sí que hasta parece raro, rata. Y de alguna forma, no, me pasaron la información de que el año chino nuevo que inició es el año de la rata. Ellos tienen los años en esa secuencia, les ponen nombres de animales. En la India hay un templo, le llaman sagrado, donde los simios, los monos, son dioses. Y los tienen ahí con alimento, pero todo con una sociedad tremenda, ¿no? Entonces hay países que practican este tipo de idolatría, de alimento, de animales que al no ser creados para comer, es obvio que ya desencadenó aquí, hablando del murciélago. El murciélago, ahí en China, tiene un animal medio consentido, preferido, que es un tipo de como cerdito, jabalí. No, ¿qué dije yo en la mañana? Armadillo.
Entonces es muy seguido que ellos les chupen sangre y les dejan el virus, hablando en caso de que fuera el murciélago. Digo porque vamos a dar otros datos de Illuminati y poder de las industrias farmacéuticas mundiales, todo eso, ¿no? Entonces, allá los que han comido el tipo armadillo se contagian porque trae el virus ya que le inyecta el murciélago, y peor los que comen el murciélago directamente. De ahí que aquí lo dice en la escritura, que el murciélago no es un animal comestible como otros, pero que allá sí lo practican. Hemos leído Mateo 24, el profeta Daniel, que es el profeta escatológico. Escatológico significa las profecías de los últimos tiempos. En el capítulo 12 del 1 al 4 dice así, en aquel tiempo se levantará el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí está la parte de la profecía. Quiero decirles que de todos los virus que ha habido, de los más conocidos que han generado enfermedades a nivel mundial, por decirlo así, este ha sido el más agresivo, el que más naciones ha tocado, el que más escándalo ha provocado, confusión y todo este tipo de cosas y de situaciones, llamado coronavirus. Otros han sido virus que provocan enfermedades como la amigdalitis, hepatitis, malaria, ébola. La gripe es un virus. Hay quien cree, y dicen algunos científicos, que empezó por la gripe, se hizo influencia, que todavía existe, pero ya controlada, ya hay vacuna, y de la influencia pasó al coronavirus, entendiendo que los síntomas de este virus es tipo gripe seca. Bueno, es una postura. Otros virus, SARS, MERS, la malaria, y algo fuerte, que los perros tienen el parvovirus, que no se ha activado, gracias a Dios, en otro virus más fuerte, porque los virus se multiplican y son mutantes. Ahí está el problema. Mutantes es que se transforman, es que cambian, y en un momento dado, en cualquier momento que se active otro virus que llega al perro, parvovirus, y ahí le va. Los gatos tienen el coronavirus de acuerdo a su naturaleza, que también Dios quiera que nos active en algo negativo. Las bacterias viven ya dentro de las personas, virus, estamos inmunes a muchas de estas bacterias, pero un virus no permanece en la persona hasta que llega, y la bacteria puede vivir con nosotros y no afectarnos porque ya somos inmunes. Entonces hablo yo de que los animales no deben dormir en la cama. La escritura dice que no deben convivir con las personas en Levítico y en Deuteronomio. Sí deben estar en la azotea, en el patio, garáis, de vez en cuando en la casa, animalitos preciosos, fieles, pero no dormir en la cama. Igual los gatos, que es en sí el vello del gato, provoca ciertas enfermedades en la mujer, y entre ellas la esterilidad. Tenemos que ir entrando a cambiar actitudes prácticas y entrar a una higiene física y espiritual, porque es un medio maravilloso para que no nos ataquen virus, bacterias, algún germen, y podamos ser todavía más sanos. Amén. Le voy a leer Daniel. Entonces dice aquí que habrá tiempo de angustia como nunca lo había sido desde entonces, pero en aquel tiempo mi pueblo será libre. ¿Cuántos decimos amén? Y de los muchos que duermen, bueno, es una profecía muy fuerte, que serán resucitados. Pero dice el verso 3, los entendidos, supuestamente nosotros, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí habla que mientras unos van a sufrir calamidad por la desobediencia de la que estábamos hablando inicialmente,
otros van a tener el resplandor de la gloria de su presencia. Amén. Y dice el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos ya andan corriendo, andan buscando cambiarse todo. Dice, pero la ciencia aumentará. Es en parte una de las señales para que el Señor venga. No puedo negar el aumento de la ciencia, el crecimiento, pero cuando son cosas así, obvio se la ven duras. Isaías 8, del 11 al 22 dice, no llamaréis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Pueblo representa aquí influencias del mundo, se habla de conspiraciones, pero nosotros no vamos a relacionarnos, engancharnos con lo que diga el mundo, lo que diga la gente, sino con lo que dice Dios. Amén. Sí, ver todo, ser prevenidos, obedecer, pero no aferrarse, ¿no?, a que nos va a tocar eso. No temáis dolor que ellos temen, ni tengan miedo. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos da la bendición de casi 2 años estar hablando que el enemigo número 1, ¿cuál es? No es el diablo, o le echamos la culpa al diablo, es el miedo. Cuando se vence el miedo, y aquí doy gracias a Dios, porque esotéricos, judíos, cabalistas, hasta extraterrestres, el que quiera creer en extraterrestres, y en toda la gente, internet, posturas, ahora es que todo el mundo está hablando de esto, están diciendo lo mismo. Lo primero a vencer es el miedo, y no en este tipo de virus, en todas las áreas de nuestras vidas, aunque no sean enfermedades, tenemos que vencer el miedo y el temor, si no avanzamos. Hay un miedo de esclavitud, de yugo del pasado, y muchos no lo rompen cuando no se dan cuenta que hay un miedo terrible en sus almas. Entonces dice, no como ellos que tienen miedo y temor, ustedes se enganchen y vivan con el miedo o el temor. Segundo enemigo a vencer es el mundo. Tercero, la carne. Cuarto, el ego. Y en quinto andan ahí los demonios, y eso si nosotros les abrimos puertas, practicamos algo o permitimos que ellos hagan alguna obra en nuestras vidas. Si de otra manera no pueden hacer obra. No es necesario practicar brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, no. El enojo, el coraje, el odio y muchas actitudes negativas son puertas tremendas, porque son áreas de la práctica de la brujería y no se da cuenta la persona. Todo tiene un límite, y cuando se pasa ese límite, entonces es normal cuando los espíritus malignos, demonios, entran y hacen un efecto terrible en la vida de la persona, hablando en lo general. Sigue hablando este profeta Daniel, y dice, al Señor de los ejércitos, el santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hablando de miedo a Dios, en el sentido que si yo me alejo de Él, entonces tengo más posibilidades, no de un virus, sino de todo. Alejado de Él, todo se complica. Es mejor tener temor a alejarme, temor a fallarle, porque nos alejamos, entonces fallamos. Dice, y Él sea más bien el que te provoque un miedo de perder la bendición. Mataron el jueves a balazos a un joven. Estaba ahí en cosas raras. Él fue presentado aquí de niño. Y cuando se presenta un niño, también se presentan los padres como responsables de educarlos, de llevarlos al crecimiento y en la presencia del Señor. Pero no es como nada más te le entrego. No, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Más ahora como están las situaciones de sexo, de que el aborto ya no es un delito grave, de que el secuestro tampoco. Es increíble lo que está sucediendo con todo esto de guerras y todo eso, ¿no? Entonces se presentan niños porque los padres son responsables de educarles y guiarles. Pero dejaron de venir. Y creo desde la presentación, es normal ya joven, que Dios no quiera, ¿verdad?, que alguien se aleje. Ese es el temor, alejarnos del Señor. Ahora, siguiendo hablando, dice la Escritura que Él sea
al que debemos santificar. En los problemas, las angustias, que es a nivel mundial, no México, porque apenas está llegando, sino que Él sea nuestro santuario, a Él hay que santificar. Entonces Él será por santuario a las dos casas de Israel, a su pueblo, para unos como piedra que van a tropezar en este aspecto. Entonces, mientras el mundo sufre todo por la falta de Dios o falta de temor a Dios, nosotros tenemos que meternos más con Él y consagrarnos más para con Él. Amén. Porque dice que entonces muchos van a tropezar, serán quebrantados, serán como apedreados. Y nosotros tenemos en un momento que entender. Dice, y si te dicen, pregunta a los encantadores, estoy en el verso 19, los salteé para entenderlo mejor. Encantadores y adivinos que susurran hablando, respóndeles, no, yo voy a consultar a Dios, no voy a consultar a los muertos todos vivos. Mucha gente está ocurriendo al brujo, al hechicero, al adivino, al satánico, al de las limpias, para que les digan qué hacer. Dice en el verso que tomamos saltado, el 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Esa es la condición que se está viviendo y quiénes lo están recibiendo. Ahorita vamos a ver quiénes lo pueden recibir más fácil y quiénes, cómo hacerle para rechazar. Y no virus de sino cualquier enfermedad. Entonces dice que nosotros vayamos al testimonio y a la ley del Señor para vivir en esta sanidad. Porque, según el verso 23, y mirarán la tierra y aquí sufrimiento, tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto no es para nosotros. Nada de tinieblas, oscuridad. Una cosa son los problemas diarios de la vida y otra ya vivir en oscuridad. De repente muere uno, el otro se enferma, se acaba el trabajo y no es una oscuridad de, ay, llegó un demonio. No, oscuridad es cenizas, significa muerte, enfermedad, pobreza, sufrimiento, dolor, separación, muchas cosas, ¿no? Ahora, el texto que sigue dice a la ley y al testimonio, hacer lo que dice el Señor, que es el verso 20. Y cuando pasamos al otro punto, dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vivir en el testimonio de Dios y vivir nosotros en un testimonio de luz. El otro punto dice, he aquí yo y los hijos que me dio el Padre, pues somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor, de los ejércitos que mueren en el monte Sión. Hermano, ya no le demos tanta vuelta. Todo viene de Israel. Y aquí lo dice, por ley y testimonio, por lo que viene de Israel. Ahí nació el Señor, su ministerio, ahí murió, ahí resucitó. Amén. O sea, por las señales y prestigios en Israel. Es un país pequeñito, creo que hasta más chico que Guadalajara, que lo han querido destruir, masacrar. Los árabes son cantidad, los rusos, y aquí viene algo, los chinos. Secaron un río para llegar a Israel y destruirlo, y el río agarró su cauce. De alguna manera, Israel siempre ha sido protegido. De ahí viene toda la luz de la revelación de la palabra. No podemos odiar a los judíos, ni rusos, ni chinos, ni a nadie, pero muchos tienen como que rechazo a lo judío. Yahshua era judío. ¿Qué se anda haciendo tras las sandalias de un judío? Hay quien tiene al Yahshua romano, en su nombre romano latín Jesucristo, y en su nombre original y verdadero y bíblico es Yahshua HaMashiach. Pero el nombre es más eficaz, verdadero, sano y poderoso cuando se dice con la fe del corazón. Amén. De tal manera entonces que estos puntos van ayudando a entender, va a ver para lo que sigue, ¿no? Y luego dice el último punto 11, verso 17, esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, o sea, de su pueblo, y dice, y en él confiaré, en él confiaré, en él confiaré. Amén. Hay que esperar en el
Señor, pero sí santificarlo, sí bendecirlo y sí buscar estar en su santuario. Y finalmente dice Isaías 8:18, he aquí yo y los hijos que me dio el Señor Dios, somos, entendiendo, aplicándolo, por señales a él, pues hijos de Israel, lo vuelve a decir, y la parte del Señor de los ejércitos. Nosotros somos partes de la señal, de todo lo que él hace, todo lo que él manda. Y aquí viene algo tremendo, algo fuertísimo. En el hebreo original, en los códigos directos, porque más al rato vamos a dar códigos descubiertos, en lo que leímos del verso 13 en adelante, y habla de las aves, gallinazo, águila, milano, avestruz. Gallinazo no es la gallina normal, no. Es comible, recomible, sus huevos que pone y todo, ¿no? Es otro tipo de ave. Total, como lo leímos, dice la garza, bullivilla, calamón, y termina el murciélago. En hebreo, las primeras letras de cada animal mencionado, si toma la primera letra de cuervo, la primera de avestruz, la primera de lechuza, la primera de gaviota, la primera letra de cada animal, hasta terminar con el murciélago, le da la frase coronavirus. No puede ser casualidad. Es algo impactante. Por eso mucho que ya van a empezar clases en hebreo, pero no para todos, con todo respeto, porque falta conciencia, madurez, responsabilidad y conocimiento doctrinal. Es el descubrir tanta belleza y tanta revelación que hay, que cuando se traduce al español la luz de la Biblia a nuestras vidas, obvio que llega a través del español, pero cuando se refuerza en el idioma original es otra cosa. Es otra cosa, como esto de códigos que da la palabra coronavirus. Diríamos increíble. Claro, tenemos el Dios de los increíbles. Amén. Y el salmo que más se recomienda actualmente leerlo todas las noches es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Peste es sinónimo de plagas, sinónimo de virus. Y dice, con sus plumas te cubrirá como un ave, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio destruya. Aquí cuando dice la escritura, y que es una frase que se está enseñando mucho, que debemos de tratar de entenderla, que no es una fórmula mágica. Deje de seguirle leyendo. Ni mortandad que en medio del día destruya, de lo que está pasando, peste destructora de lo que está pasando. Caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ni plaga tocará tu morada. Cuando decimos amén, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe te pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Se está enseñando mucho que hay que declarar: ni plaga tocará mi morada. Es cierto, en la misericordia del Señor, pero también está exigiendo que estemos en la presencia del Señor
Señor, nos abriguemos con Él y habitar, vivir con Él, el que habita al abrigo del Altísimo. Otro tipo de vivencias, de prácticas, y casi no tenemos tiempo para con Él. Dice: el que mora bajo la sombra del Todopoderoso. Morar es permanecer, es vivir permaneciendo perseverante y tenerlo como la sombra protectora con todo el poder de Él. Entonces tenemos que cumplir en parte la palabra para que sea más segura esa protección. Tenemos nosotros que verle como un ave que con sus alas nos cubre, escudo y adarga. El escudo de la fe no es decir, me pongo el escudo de la fe, no, se forma el escudo de la fe por la fe de su vida. Y sigue hablando: no temas al terror nocturno. Debemos de tener una vida de fortaleza, de fuerza, de poder, de victoria, de triunfo, creyendo que Él está con nosotros. No creer en la mortandad, ni mortandad que en el día destruya, para que cuando declaremos que ni plaga tocará mi morada, es como dice aquí: Él es mi esperanza, es mi Altísimo, Todopoderoso, es mi habitación y no me sobreviene mal. En otras palabras, podemos decir muchos textos, muchas frases, muchos versículos, pero si no van de acuerdo a lo que también nos exige, entonces le puede llegar cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros podemos estar confundidos, debilitados. Bueno, hemos leído algunas profecías. Este salmo precioso, no son todas, no, son muchas las profecías que en un momento dado vienen. Vamos a ver algunas seculares, porque cómo se ha descubierto de esto y cómo ha corrido y cómo se ha manifestado en un momento dado por diferentes medios, y cómo de alguna manera sorprendente se apagan. Por favor, hay unas columnas, hay un apagador, quienes están cerca, como es de día, ¿verdad? Bueno, hablando de este hombre, Nostradamus predijo en 1555, y en el año de los gemelos, ahí le dan una aplicación 2020-2020. Él sigue con la profecía: surgirá una reina. Le aplican corona, porque una reina debe tener corona. Desde el oriente, China está en el oriente, que extenderá su plaga, le aplican el virus, de los seres de la noche, murciélago, a la tierra de las 7 colinas, Italia. Aquí Italia es de los países donde les agarró más fuerte. Ahí está Vaticano, les cayó el virus en Vaticano. Es la cuna mundial de la idolatría del anticristo, la prostituta, espiritualmente hablando, así lo denomina la Biblia, la abominación de todas las creencias, y con una doctrina babilónica de ocultismo desde que es Roma, con Rómulo y Remo, que fundaron esta ciudad, y que Italia está ahí y pertenece a Roma. No es casualidad. Transformado en polvo, habla de muerte. Hombres del crepúsculo, está hablando de los ancianos, que se entiende le está pegando más a los ancianos. Nunca encontré una referencia que hablara si anciano aquí es la aplicación a alguien de 50, 60 o 70 años. Lo que sí dice la ciencia, que le pega más a la edad, vamos a decir de la tercera edad, por el hecho de que el sistema inmunológico, esto es lo que nos defiende de enfermedades, fortaleza, fuerza, ya está debilitado simplemente por la edad. Y si el anciano no lleva un alimento adecuado con las vitaminas, minerales, proteínas necesarias, y si aparte tuviera una enfermedad crónica de años, entonces es más fácil que le pegue la enfermedad y haga efecto en su vida. Pero ya empieza a haber casos de niños de 10 años. Es obvio, mal alimentados, se debilitan el sistema inmunológico. Para culminar con la sombra de la ruindad, esto que da fin de la economía mundial, tal y como lo conocemos. El símbolo que acompaña su publicación en ese año, creo, no sé si es sobre la flor, las flores, es este, bien parecido al coronavirus, el virus,
es increíblemente parecido y similar al coronavirus. Este hombre, Nostradamus, que también profetizó la caída de las torres de Nueva York y muchas otras, así como los códigos bíblicos, vienen las torres, viene Trump, viene cantidad de profecías. En un programa de televisión en Ciudad Juárez había gente que creía en todo este tipo de profecías, y ya al final pues está la cosa como empatada, ¿no? Y como cargada en contra mía, eran 3 contra 1, pero finalmente el conductor me dice: entonces, ¿con quién me quedo? ¿A quién le creo? Le digo: yo quiero cerrar con esto. Nostradamus era un mago brujo y sí tenía profecías y las tiene reales y se están cumpliendo. Pero él elaboraba a base de ritos, de conjuros, hablando entonces de un tipo de hechicería o brujería. Y el Señor Yeshua, porque le leí Mateo 24 y mi explicación, lo hacía por la luz del Espíritu Santo, la presencia, revelación, por medio de lo que el Padre le enviaba. Y dijo: me quedo contigo. ¿Cuántos decimos amén? Sí, es cierto, pero no es lo mismo la profecía del mundo y de oscuridad a la profecía de la luz. Nos quedamos con la profecía de la luz de Yeshua HaMashiach y le damos un aplauso. Amén. Aleluya. La que sigue, por favor. Este es un cuadernillo de historietas que me lo enviaron, no, creo que fue en 1948, no recuerdo bien, se me olvidó también ver el año. Y es un cuentito de historietas que cuando los carros romanos tenían alguna victoria o exhibición, le daban honor al emperador, que en sí el emperador romano tenía la equivalente a Dios. Hemos enseñado que el César equivalía a Dios, y cuando decían salve César, él lo hacía desde yo soy la autoridad, y la gente que le decía salve César le extendían la mano en señal de que él es la autoridad. Adolfo Hitler copia el saludo Hey Hitler, Heil es gloria, gloria al Dios Hitler, y él decía Hey Hitler, yo soy el Dios Hitler. Cómo a pesar y tiempos y años y miles se van copiando todo esto que es ocultismo. Entonces el saludo al emperador romano, el César, considerándose un dios, le decían coronavirus. Era el grito que le lanzaban, coronavirus. En nuestro tiempo la ciencia le puso así por la forma de corona. Pasamos a la otra. De alguna manera hay mucha profecía que está saliendo y la opinión de todos. Este es algo especial, creo que ya lo subieron, nos llegó hace un mes, pero me dijeron que no lo diera a conocer porque es de contactos de gente con extraterrestres. Esta es una foto del coronavirus. El coronavirus es como un polvito de talco. Es lo que me explicaron. Y con micro, no sé cómo llamarle, la potencia del microscopio, pero yo digo de micro del tamaño y de la potencia. Y esta es la foto que sacaron del centro del coronavirus, un demonio. Es normal, ejerce muerte, provoca muerte y seguirá hasta que ya. Israel ya descubrió una vacuna para contrarrestarlo. Por una cosa es la vacuna, y la vacuna es para los sanos, para que no caigan enfermos. Pero lo que cura en apariencia todavía no es descubierto. Por eso leímos primero la Escritura y los códigos que nos
algún momento dado se dijeron que forman la palabra coronavirus, que pueden provocar todo este tipo de animales, y en un momento dado nosotros ir previniendo y ir quitando de nuestra dieta animales que no van a provocar coronavirus, porque pueden provocar otro tipo de enfermedad o de virus en nuestro cuerpo. Amén. Ahí vemos en un momento dado, hay muchísima más profecía secular, no bíblica, pero repito, iniciamos la bíblica, que es la que nos interesa. En este aspecto también seguimos la palabra coronavirus. Ahorita este orden al primer culto es diferente. La palabra coronavirus en su valor numérico en el hebreo es 515. Y viene el comentario ahí de la palabra Vaihanan, que significa imploración, y que Moisés en ese tiempo, y de acuerdo a lo que dice el contexto hebreo, hizo 515 oraciones, porque la tierra prometida estaba llena de también animales impuros, como los que hemos mencionado. Entonces tuvo que él declara 515 oraciones. Curiosamente, coronavirus en hebreo, valor numérico es 515. Y son 515 oraciones que hizo Moisés para poder entrar a la tierra prometida. Fueron 515 porque iba en contra de coronavirus, y habla el comentario cómo caían las aves al suelo muertas por la oración de poder de Moisés. Hablando no de murciélagos, sino hablando en un sentido general de todos los animales, serpientes, animales venenosos, y todo eso. Obvio, esto tampoco es una casualidad. De tal manera entonces que cuando nosotros vamos entendiendo todo esto, como ya está miles de años atrás en la Escritura. Ahora, el murciélago en su excremento, obvio, todo lo que suelta, pero habla ahí de animales, insectos alados. El mosquito, que provoca el dengue, paludismo y 3 o 4 enfermedades más de muerte, en el momento en que está succionando sangre, como el murciélago, de 4 patas, él está inyectando con la cola veneno. La palabra virus significa veneno. Entonces, y nace en el agua sucia, estancada, se hace el larva y luego un mosco chiquitito que provoca la muerte. Están haciendo estudios porque el murciélago, aparte de que succiona sangre en algunos animales, se alimenta exactamente de este tipo de insecto que tiene la particularidad de succionar sangre humana, como un vampiro murciélago. En húngaro la palabra drago significa diablo y Drácula. No es casualidad. Ahora Batman no es el Batman de hace años, de las historietas cómicas, chistosito, el héroe, el bueno. No, ahora hay cantidad de ocultismo en el hombre murciélago. Batman significa murciélago, hombre, murciélago. Hay una relación interesante, porque si el murciélago se alimenta de este mosquito, que es impureza, puede ser que el mosquito mismo tenga el coronavirus. Imagínese, ya el picar un mosquito y dar el coronavirus, pues, los síntomas del coronavirus es como una gripe, como una gripe reseca, que se seca la garganta, hay estornudos, hay resfríos. De ahí que viene el tiempo de calor, tengo mucho cuidado con mucha paleta, mucho helado, ventilador, por lo más que pueda,
evite los resfriados, porque aún en primavera y en calor hay resfriados. Hay que exagerarle. La palabra dice que seamos prevenidos, que seamos astutos, inteligentes, y si Él está dando indicaciones, hablo de Dios, pues hay que hacerle caso al Eterno, ¿no? Porque la ciencia dice, todos dicen, por acá dicen que 1000 muertos, otros dicen que 300, bueno, es un relajo. Por eso es que tenemos que ir a la palabra. Entonces, todo lo que se cree en impureza, este tipo de mosquitos, moscas, cucarachas que andan en los caños, de ahí vamos a hablar de algunas maneras preventivas más adelante para poder ayudarnos todos en este sentido. Entonces, el virus llamado corona es por la forma que tiene y algunas posturas de su origen. Uno, la conspiración mundial para limitar el aumento y crecimiento de la humanidad, y aquí se habla que es Estados Unidos el que está atacando a China. Hay chinos en todo el mundo comercializando desde cositas chafas, baratas, que se rompen, hasta comercializando computadoras, armas y muchas cosas muy fuertes, ¿no? Entonces hay que pararlos. Si usted ve aquí a los chinos, la colonia china está tremenda, han desplazado en muchos mexicanos en comercio, en el centro, en venta de negocios de joyería, imitaciones, todo eso, ¿no? Y en la colonia china pueden vivir hasta 20 en un departamento. Eso, aunque no se quiera, pues da insalubridad, falta de higiene, cosa que a un mexicano no se lo permiten los que rentan. Pero bueno, de alguna manera el mercado de animales en China, comen tarántulas, comen iguanas, comen serpiente, comen de los animales que la Biblia prohíbe, y de ahí hablamos del murciélago. Ahora, la otra postura es que es un arma biológica. Aquí están unidos China y Estados Unidos. La primera postura es solamente Estados Unidos. Y en un acuerdo comercial de los dos, cuando buscan poder a nivel mundial, no les importa que maten a quien tengan que matar. El problema de las torres de Nueva York es así. Se cree que el mismo presidente lo aceptó en convenio con los árabes, con este Bin Laden, sí, ¿verdad? Y de alguna manera, por el negocio de las armas que se supone tenían, no tenían. La tercera postura es que son los Illuminati, compuestos por las familias más poderosas del mundo y que quieren tener el control del mundo en diferentes aspectos o formas, y están creando la muerte de la humanidad para crear una raza aria como la que quería crear Adolfo Hitler en su tiempo, de los hombres más altos, fuertes y guapos alemanes, voy a usar una palabra rara, unirlos sexualmente, bueno, cruzarlos como quien dice, con las mujeres más altas, fuertes y hermosas, y crear una raza especial alemana que dominara el mundo, porque también tenían que ser hombres y mujeres los más inteligentes, altos, guapos y fuertes, cosa que le falló, y le llamaban la raza aria. Algo así están buscando estos hombres por medio de la ciencia, que ya está trabajando robotización en personas con partes robot, partes humanas, para no quitar la sensibilidad, que inclusive se ven películas en caricaturas porque es una información ahí. Y también, aparte de los Illuminati, donde hay muchas participaciones de logias diferentes, de grupos que buscan ese poder. Está la Wicca. La Wicca es la organización más poderosa, grande de satanismo, de brujería en Europa, que normalmente está en Inglaterra. De Inglaterra ahí se juntan los Illuminati, la Wicca,
como que es el centro de operaciones de oscuridad junto con Vaticano. La otra postura es la industria farmacéutica. Los más poderosos de la industria de medicina de todo el mundo se unen para provocar este virus y obvio la ganancia por medio de las vacunas, de las ventas de medicina. ¿Quién gana en todo esto? En parte ellos. Pero los Illuminati, la Wicca, estas familias poderosas y todo, igual son los que envían el arma biológica o son los que envían la industria farmacéutica. Los dominan, los controlan, los gobiernan. La otra, como ya hablamos, los animales impuros, alimento que el humano come y provoca el virus. La otra, los extraterrestres, con la fabricación, formación, creación de híbridos o alienígenas que en el cruce de extraterrestres con humanos y que dan forma a estos seres y que están soltando muchos virus accidentalmente, supuestamente, por medio de esta asociación. Es como cuando usted veía la película de Frankenstein, la viejita, ¿no? Ahora ya la nueva, que es una incrustación, una asociación de miembros de diferentes cadáveres y así formaban un hombre. Es como los zombies en Haití, que ya muertos les inyectan un tipo de droga bajo hechicería, entra un demonio y los levanta por 3 días, algo así, los zombies. Que hay una droga llamada zombie que si entra usted en internet provoca en la persona que se vaya contra otro y le empieza a morder así en vivo como un animal salvaje, que es en parte lo que hacían los zombies, de comer vivos, canibalismo. Como ven, es una bombota, ¿no?, de cosas raras. Y el otro es el espíritu del anticristo, que por medio de Satán sigue atacando por los últimos tiempos que ya viene. Y la otra postura es el polvo cósmico que baja del espacio y aunque nosotros no nos damos cuenta, igual chiquitito, trae toda la tabla periódica de la química, potasio, sodio, litio, todo lo que estamos nosotros y somos, tenemos todo eso. Es como de la tierra, el ADN de la tierra es el ADN del hombre, de las plantas. Sin ese ADN no podríamos vivir. Por eso queda ahí claro y declarado que Adán, creado del polvo de la tierra, en nuestro caso que volvemos a la tierra, se une el ADN de tierra con el cuerpo del hombre. Y de ahí nacen las posturas de por qué, por ejemplo, para erradicar el pecado en el tiempo de Noé, donde ya estaba el crimen, el sexo, estaba ya la tierra contaminada, de tal manera que tuvo que llegar el diluvio. La palabra diluvio significa diluir con agua caliente, así como se supone que lavan las sábanas y todo de hospitales y hoteles para quemar y deshacer todo virus o toda bacteria o todo germen. De ahí entonces que el diluvio fue agua hirviendo. Génesis sí dice que el arca tenía una caparazón especial. Cuando en el comentario hebreo habla de que era agua calientísima hirviendo que provocó que la tierra bajara, creo, hasta 30 centímetros para poder purificarla y quitarle la contaminación de sangre, de crimen, de semen. Cuando alguien se masturba, el semen lleva esencia de vida, de alma, porque uno de ellos, el espermatozoide, es el que genera la vida en el ovario de la mujer. Pero el semen, el espermatozoide, lleva esencia del alma del padre y se une a la esencia del alma de la mujer en el semen de la mujer. Y lleva ADN de hombre y mujer y hasta de una cuarta generación, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y también lleva sangre de los dos. Por eso es que no es cualquier cosa la masturbación. El psicólogo, con todo respeto, dicen mastúrbate, desahógate, pero el aspecto espiritual no lo conocen, pero lleva ADN, lleva esencia del alma y lleva tipo de sangre, pero lleva la presencia del Creador que genera vida. En el momento en que hay una concepción se realiza con estos tres aspectos.
Dios. Pero si lo tiran, están tirando no su propio ADN, esencia del alma y tipo de sangre, sino que es un alimento donde llegan los demonios y se alimentan de esa luz del semen espermatozoide, sea de hombre o de mujer, que se masturbe y lo tire. Pero dice la enseñanza, si no hay un perdón adecuado y correcto, generen homosexualismo, el lesbianismo, fornicación, adulterio, porque son ramas de la diosa Lili que se reencarna en Jezabel, en Dalila y en todas las mujeres, como la esposa de Job, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. O Mical, una de las esposas del rey David, que le dijo: estás vulgar, corriente, danzando a tu Dios en la calle, siendo el rey. Hermanos, yo la verdad sí les digo algo: casarse con una mujer que solamente le va a estar evitando servir a Dios, o casarse con un hombre que el hombre le va a impedir servir a Dios, yo no puedo decir divórciese o sepárese. Mejor ore muchísimo, pero muchísimo, con quién va a unir su vida. Por eso dice el apóstol Pablo: la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo bautismo. ¿Cuántos decimos amén? Porque ahí no hablo de lo secular normal, que falta armonía, comprensión y unión de ideas, no. Y hablando de un ministerio, de un llamamiento, pues hablaba de la esposa de Job: maldice a tu Dios y muérete, en lugar de ayudarlo cuando aquel está en la prueba, ¿no? O de Mical, una de las esposas de David: y te ves corriente, vulgar, cuando aquel le alababa y adoraba a Dios con todo su corazón. Y así, pero no es echarle a las mujeres, porque estamos hablando también de hombres. Seguimos entonces. Cuando Caín mata a Abel, el Señor le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hablábamos de lo de Noé. Y cuando Sodoma y Gomorra, ya había ahí crímenes, muertos, se cortaban, había canibalismo, se cortaban miembros, piernas, se pasa el narcotráfico de hoy, ¿no? Cuando rinden cuentas. Y también la relación sexual entre hombres y animales, entre caballo con perro, y ya era un desastre. Hasta dice ahí que las raíces de los árboles de especies diferentes, vamos, un árbol de nuez con un árbol de naranja, por decir un ejemplo, se unían y quién sabe qué se daba por ahí. No como un injerto de hoy en día, ¿no? Entonces, solamente con fuego se podía purificar ese lugar, y de ahí que las almas inocentes y todo, obvio que iban para con el Eterno, y ya no seguiría la contaminación. Así es en nuestro cuerpo, así es en nuestra alma. Cuando se le da rienda suelta a todo eso, se habla de que las almas de quienes han sido violadores, criminales de lo peor y nunca se arrepintieron, esas almas no van a un lugar de castigo, infierno o de cárceles. Pedro, en la carta de Pedro dice que hay cárceles de este hombre que está gusanándose, Herodes, y hay diferentes partes en la Escritura, y no es solo el infierno, no, hay cárceles de oscuridad. Cuando el apóstol le dice al mago que quería comprar el poder del Espíritu Santo, le dice el apóstol a este mago llamado Jesús, le dice: veo que en cárcel de oscuridad estás atado. Y ya había sido bautizado, ya seguía Felipe en el camino, y le descubren que tenía ahí ocultismo en su vida, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos así, pero no quiere decir que tiene que ser. Estoy hablando del virus corona espiritual, que destruye la vida espiritual de alguien, que destruye la vida espiritual de la mujer o del hombre, cuando tienen un llamamiento y el otro se opone. Está el virus espiritual. Ahora, la palabra corona en hebreo significa ser, ayer ser, yo soy el que soy, coronado de gloria, coronado de deidad, coronado de toda la esencia divina. ¿Cuánto decimos amén? Está abajo del nombre Yod Hei Vod Hei, es ayer,
hacer ayer. Significa yo soy el que soy, unido a la palabra Keter. Cuando uno dice Keter, estamos diciendo, porque va unido ayer, hacer ayer. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy coronado. Y dice aquí que la Biblia presenta a Moisés y le declara el nombre, y yo soy el que soy, Keter. Y luego dice la explicación: el sonido de este nombre divino representa la inhalación. En hebreo, respiración significa neshama, y el nivel más alto del alma en relación con Dios es neshama, una E en lugar de una I. Nosotros respiramos con I, neshama. Inhalación representa que respiramos la presencia de el Ye Asher, el Ye Keter. Cuando nosotros respiramos, y digo en ese momento voy a respirar por medio del Espíritu Santo, Eyer, hacer, Eyer, me es puesto una corona espiritual. Porque si lo hago con todo el amor y con toda la fe, de acuerdo como dice aquí, inhalar y exhalar, el respirar del Espíritu Santo y declarar, hacer, Eyer, al ser, tenemos una corona. ¿Qué dice Apocalipsis? Repite conmigo: sé fiel hasta la muerte. Y ahí lo aumentamos: hacer, ayer, hacer, y yo te daré la corona de la vida. De un aplauso al Eterno. Amén. Aleluya.